bendiciones. Bendecimos a nuestro Padre porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Así que esta gloriosa noche, porque yo quiero que así la sienta usted, que es una gloriosa noche, donde el amado en este momento hace su entrada triunfal a su casa. Su casa en este momento va a ser llena del poder de Dios, llena del poder del Espíritu Santo. Le pedimos al Dios Todopoderoso que en este momento el Espíritu Santo se derrame en sus vidas. Así que vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que tanto como a usted lo dirija ahí en su casa, porque sabe que usted tiene que llevar la dirección de Dios, no solo yo, porque a través de cómo usted reciba la palabra, así la palabra hará ese efecto que Dios quiere que haga en usted. Recuérdese que la palabra es una semilla. Y cuando la semilla cae en tierra fértil, oiga bien, la palabra va a hacer vida en usted, porque la semilla tiene que germinar. Porque así, mis hermanos, nosotros no solo somos oidores de la palabra, sino que somos hacedores, porque eso es lo que más anhela el Señor, que su pueblo, mis hermanos, sea hacedor de su palabra. Amén. Así que yo le pido la dirección al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que se manifieste ahí en su casa, que les manifieste aquí en mi vida, y que sea la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor, que hable conforme a la necesidad que usted y yo tengo delante de Dios, porque nos declaramos bienaventurados porque somos pobres en el Espíritu. Siempre anhelamos que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y hoy es una noche donde la presencia del Señor ha descendido a su casa, a su vida, y está en este lugar. Amén. Así que, Padre, te damos gracias, infinitas gracias, Señor. Nuevamente, Padre, estamos aquí delante de ti, delante de tu presencia. Primeramente, Señor, para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu santo y bendito nombre, para decirte, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Tu misericordia, Señor, ha sido tan grande, Padre, que hasta aquí nos has ayudado. Nos has bendecido de una manera especial, Señor, porque estos son los momentos, los tiempos donde nosotros, Señor, tenemos que estar dando gracias por todas esas enseñanzas, Señor, que hemos recibido, por todas esas enseñanzas que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Y sabemos que esas enseñanzas, todo aquello, Señor, que tú, Señor, has permitido que nuestros oídos escuchen tu palabra, Padre, ahora nos están sosteniendo, Señor. Ahora, Señor, nos mantienen de pie, Señor. No, nosotros no miramos, Señor, al invisible, sino lo que nosotros miramos, Señor. Miramos, Señor, tu reino. En estos momentos es cuando, Señor, nosotros vamos a poner por obra tu palabra, Padre. En estos momentos donde nosotros vamos a fortalecer a otros, Padre, que no te conocen, a otros, Padre, que no tienen esa fe que tú, Señor, nos has enseñado a nosotros, porque sabemos, Padre, que por el oír tu palabra ha venido esa fe. Yo, Señor, estoy segura, Padre, que tu casa, Señor, tu iglesia, Señor, tu cuerpo bendito, Señor, está creyendo en tu palabra, está creyendo en tus promesas, y agradece, Señor, es cada momento que tú nos regalas, cada momento que tú nos das. Padre, por eso yo te alabo y te bendigo y te exalto esta noche y te digo que tú eres grande, que tú eres bello. Y también le digo al Santo Espíritu de Dios que sea bienvenido, tanto aquí en esta casa bendita, Señor, donde predicamos tu palabra, así mismo, Padre Celestial, en cada hogar. Aquellas personas, Padre, que están ahí ya, Señor, atentas a escuchar tu voz, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame, Padre, y que todo espíritu distractor que hubiese, Señor, en cada lugar, ahora le ordeno que se vaya afuera, que se vaya a los abismos
donde se van a quedar inoperantes, Señor, porque declaramos, Padre, que nada nos podrá separar, Señor, de tu gran amor, Padre. Y yo sé que tu amor ya fue derramado en cada uno de nosotros, porque hoy nos traes palabra de poder. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo, bendito de Dios. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Vámonos directo a la palabra. Vamos a leer en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5, del 20 en adelante. Vamos, mis hermanos, el tema que yo quiero compartirles esta noche se llama los discípulos malos. Porque ¿sabía usted que hay discípulos malos? Así como hay discípulos buenos, también hay discípulos malos. Todos hemos tenido, en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de arrebatar una unción, porque el Señor para todos tiene. Yo no sé por qué hay gente que envidia, porque hay gente, mis hermanos, que no le gusta ver bendición en otros. Si para todos hay, si el Señor solo quiere gente dispuesta. El Señor anda buscando, mis hermanos, que usted le permita ser discipulado, para que luego, mis hermanos, el Señor lo envía a esa comisión. Así como un día Él mandó a sus discípulos y Él les dijo: vayan, les dijo, hasta los confines de la tierra. Lleguen y vayan a desatar a aquellos que están atrapados, aquellos que están encarcelados, aquellos que se sienten abandonados, aquellos que no me conocen. Preséntenles ustedes la salvación. A eso, mis hermanos, Dios nos ha mandado. Por eso yo quise dar este tema. Este tema hace mucho tiempo yo lo di a la congregación, y yo espero que todos hoy, los que son parte de la congregación, su mente sea refrescada. Y ojalá, si en ese momento no le pusieron atención a este tema, que ahora sí le pongan toda la atención y puedan ser personas que anhelen, porque sabe que muchos, mis hermanos, parecemos como personas como robóticas, puro robot, que nos movemos solamente si alguien nos está motivando, si alguien, mis hermanos, nos está diciendo qué hacer. Pero nunca, mis hermanos, a veces anhelamos una unción, una doble porción. Todos esos hombres poderosos, esos grandes profetas, esos hombres que hicieron hazañas, esos hombres que un día dijeron que no lloviera, no llovía, que si lloviera, llovía, que el Señor hiciera portentos y milagros, los portentos y los milagros ocurrían, porque esos hombres anhelaban la presencia de Dios. Porque ¿sabía usted, mi hermano, que sin presencia nosotros nada podemos hacer? Pero nuestro Señor Jesucristo dijo algo a sus discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde. La humildad, mis hermanos, no como nosotros la creemos que es aquel que siempre, mis hermanos, está deseoso de aprender, está deseoso de recibir, deseoso de querer obedecer a su palabra. Por eso, cuando usted oiga palabra, tenga reverencia. Cuando el Señor en su misericordia le esté hablando, tenga reverencia. Empiece por ser reverencioso delante de Dios, de tener reverencia delante de su presencia, y usted va a ver las maravillas, las glorias y victorias a donde Dios lo va a llevar. Todavía hay mucho que hacer, mis hermanos, en esta tierra. Ahorita es el tiempo, es el momento que empezaron, mis hermanos, quizá las angustias, pero es el tiempo cuando el Señor, mis hermanos, quiere levantar a los que no se han levantado y empoderar más a su pueblo, que ya el Señor le ha dado poder. Necesitamos ese poder, mis hermanos, para poder llevar más almas, mis hermanos, al reino de Dios. Porque recuérdense que el reino de Dios ya se acercó a nosotros.
Ahí está la presencia de nuestro Señor. Entonces hoy vamos a entender, mis hermanos, qué es lo que como siervos, si usted ya le está sirviendo a Dios o usted piensa servirle a Dios, ahora sí quiere servirle a Dios de corazón, el Señor ya lo está preparando para que el día que usted lo haga, no cometa los errores, mis hermanos, por no tener una visión clara, por no, mis hermanos, querer obedecer a lo que Dios demanda a través de su palabra. Amén. Así que vamos a leer aquí en Segunda de Reyes 5:20 en adelante. Aquí vamos a estudiar la vida de un personaje aquí, mis hermanos, que lastimosamente este personaje estuvo al lado de un gran siervo, y mis hermanos, un siervo poderoso, un siervo que se le fue, mis hermanos, delegada una doble unción, una doble porción. Y qué triste haber estado cerca de ese gran varón, mis hermanos, y este discípulo malo, porque, mis hermanos, por todavía a veces manejar maldad en nuestro corazón, no oímos la voz de Dios. Amén. Entonces él no oyó la voz de Dios y hizo lo que él quiso. Mis hermanos, se dejó llevar por los deseos malignos de su corazón, cuando él, mis hermanos, se le había dado una orden y él no la cumplió. Y mire, mis hermanos, es mencionado aquí en la palabra, pero tristemente, mis hermanos, solo para dejarlo como ejemplo, para que lo que él hizo nosotros no lo hagamos, sino que, mis hermanos, nosotros rectifiquemos. Y mire, por eso nuestro Señor Jesucristo, él fue a la cruz del Calvario, para que nuestros pecados nos fuesen perdonados. Y, mis hermanos, a través de eso hoy tenemos acceso a poder venir delante de Dios y nosotros rectificar, nosotros, mis hermanos, retractarnos de lo que hicimos, pedir perdón a nuestro Padre Celestial, sentir dolor, cuántas fallas le hemos tenido delante de Él. Y, mis hermanos, el Señor, eso es lo único que busca, un corazón contrito y humillado, dice en su palabra. Bueno, leemos entonces en el 20, dice: cuando Gehazi, el criado de Eliseo, recuérdese quién era él, era el ayudante de Eliseo, el gran siervo Eliseo, hombre de Dios. ¿Qué era? Dice, hombre de ¿qué? De Dios. Como muchos hoy creyendo, ¿verdad?, que estamos bien, porque, mis hermanos, Dios nos hizo un llamado, pero, mis hermanos, muchas veces le estamos fallando a Dios. Entonces Dios aquí nos está hablando a través de su palabra. Entonces dice aquí que Gehazi era criado de Eliseo, hombre de Dios. Pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Así que Gehazi se fue para alcanzar, dice, a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo el saludo, Gehazi le dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Gehazi. Al llegar, dice, a la colina, Gehazi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Vamos a detenernos aquí un momentito, vamos a analizar. Le voy a contar la historia para los que no han leído Segunda de Reyes 5. Mis hermanos, Naamán era un hombre, dice que era un jefe del ejército de Siria. Mis hermanos, este hombre había tenido victorias, o sea que era un hombre muy reconocido. Pero sabe que a él, mis hermanos, le vino una lepra.
La lepra viene siendo orgullo y vanidad, que a veces así estamos llenos los hijos de Dios, llenos de orgullo y vanidosos. Nos vanagloriamos de lo que mis hermanos, a veces mis hermanos, como dijo el Señor, ustedes no lo han trabajado, sino que es el Señor, porque todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es porque a Dios le place, porque Dios quiere usarnos como hijos, como siervos, mis hermanos, pero no es por nuestros méritos, sino que por los méritos que un día hizo mi Cristo amado, mi Cristo de la gloria, en esa cruz donde Él se dio por amor a usted y a mí. Y por eso, mis hermanos, este hombre que dice que era valeroso, valiente, había tenido glorias, él, mis hermanos, había con su gran podríamos decir sabiduría humana, entendimiento, mis hermanos, él había peleado batallas y las había ganado, pero dice que estaba, mis hermanos, extremadamente leproso. Hace un tiempo atrás, el pastor predicaba y se enfocaba, mis hermanos, en un personaje muy importante en esta historia. ¿Sabía usted que ese personaje, mis hermanos, era una esclava, mis hermanos, israelita, que fue llevada, mis hermanos, ahí a ese lugar, ahí en Siria, y mis hermanos, y ella, mis hermanos, aún, mis hermanos, sabiendo ella su condición, ella, mire, no estaba esclavizada, porque en ella no había, mis hermanos, ni resentimiento ni dolor, porque ella había sido llevada como una esclava, imagínese usted. Que en ella, mis hermanos, habitaba la presencia de Dios. Por eso hoy el Señor nos está hablando, que a veces hay situaciones, mis hermanos, que a muchas personas lo llevan a guardar resentimientos, odios, y ese mismo odio mis hermanos, los llena, los ciega de una vez completamente. La gente no ve sus bendiciones por estar llenos de odio. No se alegran del bien ajeno, sino que solo se mantienen, mis hermanos, deseando mal. Por eso el Señor hoy nos habla a través de su palabra y dice que esta mujer, mis hermanos, ella fue la que les dijo a los otros criados que hablaran con Naamán y que le dijeran, ¿verdad?, que él fuera con el siervo de Dios, que era Eliseo, y que fuera con él para que él orara por él y él sanara de su lepra. Ella, que anheló el bien para él. Ya se imagina, mis hermanos, yo sé, aquí no lo dice en la palabra, pero yo sé que esa mujer recibió su recompensa. Yo sé que esa mujer, ya me imagino cuando regresó Naamán, mis hermanos, en el lugar que él la puso, o él, mis hermanos, le dio su libertad, ¿verdad? Y yo sé que le dio su libertad y no iba con las manos vacías esta mujer. O sea que, mis hermanos, lo malo para ella se convirtió en una oportunidad. Amén. Y eso es lo que nosotros, el Señor, mis hermanos, cuando manda situaciones, son oportunidades que Dios nos da de crecimiento. Ahorita muchos, si no tenían el tiempo de leer la palabra, mis hermanos, no tenían el tiempo de tener comunión con Dios, hoy el Señor le está dando ese tiempo. ¿Y qué hace mucha gente? Mis hermanos, quejarse. Deja ir las bendiciones. Mis hermanos, no se dan cuenta que es el tiempo para el pueblo de Dios, para un levantar espiritual. Para nosotros esto, mis hermanos, no es feo, no es malo, sino que al contrario, solo lo único que tenemos que hacer es, como lo vuelvo a repetir, rectificar delante de Dios lo que no hemos hecho bien, lo vamos a hacer bien. Hagamos, mis hermanos, aquel pacto con Dios, así como cuando, mis hermanos, el Señor, porque Él ha pactado con su iglesia, de guardarla, de cuidarla, porque, mis hermanos, Él es el esposo de la iglesia y Él va a guardar, Él va a cuidar a su iglesia. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Serle fiel a Dios. Entonces esta mujer le fue fiel a Dios porque ella quería que supieran del poder de Dios.
Y mis hermanos, y así Naamán, mis hermanos, llegó con Eliseo. Y dice que este hombre salió, mis hermanos, con regalos para Eliseo, porque era una costumbre que ellos tenían, mis hermanos, que ellos, ¿verdad?, querían agradar a la persona. Pero, mis hermanos, Eliseo era tan especialmente, mis hermanos, un hombre que yo lo admiro mucho, porque era tan sabio, mis hermanos, que él, mis hermanos, no quiso recibir nada. Porque mis hermanos, imagínense, iban de manos leprosas, de manos contaminadas. Entonces, mis hermanos, él no recibió nada, sino que él, mis hermanos, solo quería mostrar el poder de Dios. ¿Y sabe a dónde quería llevar a este hombre? A que este hombre bajara, a que este hombre, mis hermanos, entendiera que los triunfos, la gloria, las victorias y todo lo que sabía hacer, mis hermanos, que no se vanagloriara, sino que, mis hermanos, le diera la honra y la gloria a Dios. Pero la honra y la gloria a Dios se le da no con vanagloria, porque hay gente que da honra y gloria, según ellos, de labios, pero, mis hermanos, con vanagloria, porque, mis hermanos, el mensaje que quieren dar muchas veces es de que si son bendecidos es porque son santos. Mis hermanos, lo hemos dicho, que dice el Señor, ¿de qué te sirve, dice el Señor, haber ganado todo? Si has perdido, si has hecho que tu alma se pierda, porque, mis hermanos, muchos por esa vanagloria, mis hermanos, toda la gloria es para nuestro Señor. Y cuando nosotros lo glorifiquemos a Él, lo tenemos que hacer, mis hermanos, no queriendo mostrar de que yo sí puedo, yo sí tengo, porque todo lo que he logrado, todo lo que he alcanzado, porque la bendición está en mí. Mis hermanos, al contrario, lo que de gracia hemos recibido, tenemos que, mis hermanos, ministrárselos a otros para que otros también reciban. Amén. Entonces entendamos eso, que un siervo de Dios así tiene que tener un corazón, mis hermanos, anhelante de siempre solo dar y no esperar nada a cambio. Amén. Entonces, mis hermanos, dice que este hombre, mis hermanos, Eliseo no le recibió nada, y lo único que, mis hermanos, Eliseo ni salió a recibirlo, porque era parte de lo que Dios estaba tratando con este varón, y él solo lo mandó a que él se metiera 7 veces al río Jordán. En esos tiempos dicen que esos ríos, mis hermanos, eran ríos de aguas sucias, ¿verdad? No es como en tiempos ahora, dice que ese río es hermoso, pero en ese momento, mis hermanos, dicen que así era. Entonces dicen que él, mis hermanos, por eso lo mandó a ese lugar, y él, mis hermanos, se enalteció todavía en ese momento, así como nos pasa a muchos, que a veces tenemos gran necesidad, mis hermanos, principalmente de Dios, y otras necesidades a veces también, mis hermanos, personales, y ni así queremos bajar, ni así queremos dejar de ser, mis hermanos, las personas que somos siempre. Estamos viendo todas estas situaciones, y aún así, mis hermanos, la altivez siempre de espíritu, nos enaltecemos, mis hermanos, nos creemos, mis hermanos, cuando nosotros ahorita lo único que tenemos que estar dando es gracias a Dios, que Dios hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Y como se lo vuelvo a repetir, no por méritos nuestros, sino que son los méritos de nuestro Señor Jesucristo, dándole la honra y la gloria siempre a Él. Y, mis hermanos, el hombre se enalteció nuevamente. Imagínese usted, ya se imagina usted ese hombre con esa picazón que cargaba, de esa lepra que ya no la aguantaba, no la soportaba, solo por dentro, solo por fuera, mis hermanos, quizá él con aquel su traje, ¿verdad? Blanco tal vez, y con un montón de insignias, mis hermanos, pero por dentro, cómo estaba ya su piel. Imagínense, es una lepra, mis hermanos. A un leproso, mis hermanos, no lo querían cerca, a un leproso lo aislaban, mis hermanos, porque ahí la piel es como que se estuviera pudriendo. Entonces, mis hermanos, él dijo, no será la mejor el río, y él mencionó varios ríos, mis hermanos, donde era mejor ir. Entonces, mis hermanos, pero aquí lo que el Señor quería que él aprendiera era obediencia. Mis hermanos, si él necesitaba de Dios, porque el único que podía ayudarlo era Dios, tenía que obedecer. Y, mis hermanos, bendito sea Dios, ¿verdad? Hubieron ángeles ahí a su lado que eran sus siervos, y ellos le dijeron, mis hermanos le dieron a entender, le dijeron, pero ¿qué le cuesta a usted hacer lo que el siervo le dice? Hágalo. Y mire, el hombre quizá refunfuñando, ¿verdad?
lo hizo, obedeció. Y Dios en su infinita misericordia, para mostrar su poder, porque a veces no es porque lo merezcamos, Dios tantos milagros que ha hecho en nosotros solo para mostrar su poder, para que otros sepan que hay un Dios todopoderoso. Mis hermanos, este hombre fue sano. Y luego, mis hermanos, como Eliseo no quiso, mis hermanos, recibir ninguno de los regalos que él llevaba, este hombre se los llevó de regreso. Entonces, mis hermanos, pero ahí estaba un expectante, estaba viendo, ¿verdad? Gehazi era el que estaba viendo todo el movimiento, todo lo que ahí estaba pasando. Imagínense todo lo que pasó por la cabeza de Gehazi. Mis hermanos, quizá él pensando y diciendo la oportunidad que dejó ir Eliseo, qué tontera, todo lo que le traían, todo lo que él alcanzaría y tendría, todo lo que él podría obtener, grandezas, riquezas. Y mis hermanos, entonces mis hermanos, ¿qué hizo él? Mire, le jugó la vuelta mis hermanos, al siervo de Dios. Oiga bien, si a alguien se le da un consejo y ese consejo no lo quiere tomar, mis hermanos, ¿qué cree usted que está haciendo? Jugándole, no la vuelta al siervo, sino que a Dios. Amén, porque mis hermanos, el siervo cuando habla de parte de Dios. Y si Dios nos está diciendo, hoy esta noche, necesito que esa arrogancia se vaya. Porque mis hermanos, imagínense qué gran maestro el que este hombre tenía. Cuántos milagros, cuántos prodigios había visto él, mis hermanos, que había hecho Eliseo. Dice que él estaba cerca de él. Él fue un escogido, Dios lo escogió para que fuera la ayuda de este varón. Se recuerda la historia también de Moisés y Josué. ¿Por qué cree usted que Dios a Josué, mis hermanos, cuando el Señor lo escogió y le dijo a Moisés, le habló de su partida y le dijo, a él lo vas a ungir, pásale de tu espíritu? Porque es un pasar de espíritu, el espíritu, mis hermanos, de fuerza, de poder, aquello que Dios ha dado. Mis hermanos, ese uno puede declarar sobre una persona y esa persona, mis hermanos, lo puede recibir. Pero ¿qué cree usted que eran las características de Josué? Fue un hombre, mis hermanos, que fue el primero, cuando imagínense a él, mis hermanos, lo enviaron a que él mirara la tierra, mis hermanos, que el Señor había prometido. Y él no llegó negativo, él llegó en una forma positiva. Dice que Josué y Caleb, ellos, mis hermanos, llegaron bien positivos, y ellos, mis hermanos, estaban en la visión, en la unción. Ellos estaban, mis hermanos, en aquella visión, mis hermanos, que Dios le había dado a Moisés de darle la tierra prometida. Todavía, mis hermanos, ellos no habían llegado, pero ya el Señor, mis hermanos, ya en visión el Señor se las había mostrado, que es lo que el Señor hace con el siervo de Dios. Y mis hermanos, mire cómo Josué y Caleb, mis hermanos, fueron a ese lugar, y todos los demás que fueron, mis hermanos, y en ese momento todos, mis hermanos, tenían, como decir, el mismo legado. Eran, mis hermanos, personas reconocidas en el pueblo de Dios. Y así hay muchos que el Señor, como les digo, les hace el llamado, los reconoce como sus hijos, como sus siervos. Pero mis hermanos, muchos se pueden quedar en el camino. Estos no creyeron, estos vieron las circunstancias, y ellos dicen que vieron, mis hermanos, que la tierra se miraba que era buena, dijeron ellos, pero que ahí habían unos grandes gigantes, y que todos ante ellos iban a parecer como langostas. Imagínense ellos lo que se estaban ministrando, que es lo que muchos ahorita, mis hermanos, en vez de glorificar el nombre de Dios y decirle, Señor, esta situación me está haciendo acercarme más a ti, Señor. Señor, si mis habilidades estaban dormidas, hoy, Señor, las voy a despertar, Padre. Ahora, Señor, te voy a glorificar, te voy a exaltar. Cuando yo encuentre a alguien, yo le voy a hablar de ti, Señor. Voy a animar a aquella persona y la voy a llevar a que esa persona te bendiga, y no que ande como anda mucha gente, mis hermanos, solo maldiciendo, queriendo, mis hermanos, poniendo su confianza
en el ser humano, en el hombre, no poniendo su confianza en Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasó, mis hermanos? El Señor le dijo a Moisés: unge a Josué. Y Josué, mis hermanos, fue el que recibió el legado de Moisés. Lo mismo, la misma historia, solo que con diferentes personajes. Eliseo, mis hermanos, él era un hombre que había recibido la doble porción. Imagínense la unción, mis hermanos, no solo de aquel gran siervo que era Elías, un siervo glorioso, portentoso, que hizo milagros, prodigios en la tierra. Y él, mis hermanos, le dijo a él, cuando él quería, mis hermanos, que le dijo: ¿y qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que yo te herede? Y él le dijo: una doble porción, una doble unción, le dijo él. Entonces él le dijo que cosa grande había pedido, pero le dijo: pero si logras verme, le dijo, porque él ya sabía que el Señor, mis hermanos, se lo iba a llevar. Y le dijo: si logras verme, vas a obtener lo que has pedido. Entonces, mis hermanos, un siervo sin visión, mis hermanos, no llega a nada. Nosotros, nuestra visión es llevar a un pueblo al reino de Dios, a que conozca a Dios, a que honre a Dios, a que le dé la gloria a Dios. Pero imagínense si nosotros, mis hermanos, los que decimos que somos cristianos, y ahorita, mis hermanos, haciéndonos a las noticias, a lo que la gente dice, nosotros tenemos que mantener nuestra postura, no con altivez, no con orgullo, no con maldad, sino que, mis hermanos, tiene que ser con humildad, de que Dios nos abrió el entendimiento, de que nosotros entendemos sus tiempos y ayudar a otros a que los conozcan también. Y este hombre, mis hermanos, imagínense delante de quién estuvo. Y mira lo que hizo, mis hermanos. No solo, mis hermanos, hizo eso. Él, mis hermanos, se llenó de avaricia. Las dos cosas, de codicia. Y se fue tras, mis hermanos, las cosas materiales. Y no le importó desobedecer a las cosas espirituales. Cuando muchos así estamos. No nos importa involucrarnos con quien sea, mentir, hacer lo que sea por obtener, mis hermanos, quizás bienes. Y no nos importa quedar mal con Dios. La mentira es lo primero, mis hermanos, que a veces tenemos, que no la podemos a veces dejar. Y dice el Señor que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y este hombre, mis hermanos, mire, se fue, como le digo, tras las riquezas y dijo: pero qué tontera la de este siervo, pero yo sí soy bien listo. Y mis hermanos, fue tras él. Y el otro, como no tenía discernimiento, mis hermanos, le creyó y todo se lo dio, y hasta le dijo que llevara más. Y el otro ha de haber dicho: este es de parte de Dios, si me están dando más es porque Dios me quiere bendecir. Pero mis hermanos, en sus adentros él sabía que había hecho mal. Y mire, mis hermanos, ¿qué hizo? Llevar todo aquello que dice a su casa. ¿Qué llevó? ¿Qué cree usted que llevó a su casa? Maldición. A veces hay muchos hogares, mis hermanos, que están bajo maldición. Porque muchas cosas a veces, mis hermanos, están hechas bajo maldición. ¿Cuánta gente a veces, mis hermanos, mentirosa? Mire, hay gente, mis hermanos, que póngale que se dedica a vender algo y le dice a cada persona: mire, esto es buenísimo. Solo por deshacerse de las cosas, mis hermanos, y después a la pobre gente, mis hermanos, se le descompone o algo pasa. Pero según la gente, qué bendición, me dice antes, mis hermanos, y arruinando a otros. Eso, mis hermanos, se le va a ser cobrado. La vida va a cobrar todo aquello, mis hermanos, cuando nosotros muchas cosas las hacemos con mentira. Mire cuánta gente, mis hermanos, ha robado tierras, herencias, cosas así. ¿Cuántas cosas le podría yo decir?
¿Y usted cree que quizás aquellas viviendas le sirven para maldición? O mucha gente construye, a veces robando. A veces, mis hermanos, para maldición de sus generaciones. Mis hermanos, cuánta gente a veces con el pecado logra cosas. Y dice, como no me pasa nada, ahí está la casa, ahí está el carro, ahí están las posesiones, ahí están mis joyas, ahí está esto, ahí está el otro, aunque haya sido. Mis hermanos, hay maldición. Y por eso después, mis hermanos, el padecimiento de mis hermanos, de nuestras generaciones. Hoy el Señor nos está llamando a rectificación. Este hombre metió algo en su casa que no lo tenía que llevar. Y mire cómo el Señor todavía en su misericordia le habló. Entonces dice aquí, en el 22, respondiendo el saludo, dice Gehazi dijo, en el 21 vamos a leer. Así que Gehazi se fue para alcanzar, dice, a Naamán. Cuando éste lo vio, ahí ya leímos, vamos a leer el 23. Dice, por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos junto con los 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 de sus criados para que los llevara delante de Gehazi. Al llegar, dice, a la colina, Gehazi tomó las cosas, tomó los sacos y las guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces dice aquí, Gehazi se presentó ante su amo, o sea que se presentó ante el siervo de Dios, mis hermanos, Eliseo. Entonces dice que Eliseo le dijo algo. ¿De dónde vienes, Gehazi? Le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Gehazi. Otra mentira. Mire, una mentira llama a otra mentira. Una persona cuando empieza a mentir, mis hermanos, eso se le vuelve un hábito y esa persona no deja de mentir. Aunque quiera, mis hermanos, hasta que no haya un arrepentimiento genuino y tenga dominio propio y ya no estarlo haciendo, mis hermanos, Dios lo libera porque el Señor mira el corazón. Pero mis hermanos, él siguió mintiendo y él le dijo, mire, Eliseo sabía de dónde él venía, porque el Señor, mis hermanos, al siervo de Dios todo le muestra. Lo que pasa es que uno a veces, mis hermanos, uno a la congregación o a las personas que a veces buscan la ayuda de Dios, uno a veces hay cosas que uno mejor no las dice. Porque la persona, mis hermanos, a veces lo que hace es alejarse de Dios, porque eso es lo que hace el enemigo. Mira, ya saben tu condición, ya saben lo que andas haciendo. Y la persona se siente, mis hermanos, no le voy a decir arrepentida, porque si se arrepintieran, mis hermanos dijeran la verdad, sino que mis hermanos nada más se sienten acusados y dicen, mejor me voy, mejor ya no sigo y mejor ya no voy a la iglesia. Voy a buscar otra donde ni me conozcan para que no sepan en lo que ando. Amén. Muchos lo hacen de esa manera. Amén. Entonces, mis hermanos, dice aquí que Gehazi le dijo que él no había ido a ninguna parte. Y Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero, ropa? Le dijo, huertos, viñedos, ovejas, bueyes, criados, criadas. Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Gehazi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Imagínese usted qué cosa más tremenda. Mis hermanos, Dios todavía le dio la oportunidad, porque si no, el Señor desde ese momento hubiese mandado juicio sobre él, ¿sí o no? Desde el instante que él recibió aquello, que Dios no lo había mandado a que él lo fuera a traer, mis hermanos, ni el siervo de Dios, entonces, mis hermanos,
Desde ahí el Señor lo hubiese llenado de lepra y él le hubiese dicho, ay, lo que me pasó por mentiroso. No, el Señor todavía le dio una oportunidad de arrepentimiento. Cuando Eliseo le preguntó, ¿a dónde fuiste? ¿De dónde vienes? Y él hubiera dicho, si él hubiera tenido ojos abiertos, ¿verdad? En ese momento, él hubiera dicho, ya lo sabe, Dios ya se lo mostró. Mis hermanos, pero él siguió mintiendo, porque eso es lo que pasa, que nuestra mente se entenebrece, mis hermanos, cuando nosotros tenemos contacto con el pecado. Yo no sé cuántas veces usted ha mentido, cuántas veces quizá usted habla y dice y alaba a Dios delante de los demás, cuando su vida es una mentira, cuando su vida es un engaño, cuando usted sabe cómo está. Es tiempo de rectificación. Dios nos manda, mis hermanos, a que nos limpiemos. Así como tuvo misericordia con este hombre, que aun cuando todavía su arrogancia, su prepotencia se levantó, hubo gente quien lo ayudó y le dijo, ¿qué le cuesta? Métase, zambúllase las 7 veces, porque recuérdese que el número 7 nos está hablando de perfección. Por eso el Señor pidió que fueran 7 veces. Mis hermanos, hay gente que Dios le puede mandar a un tiempo de perfeccionamiento y no lo aprovecha. Hay gente que todavía está ahorita, que el diablo, dándole la honra al diablo. Mis hermanos, el diablo no tiene nada que ver en la vida suya. El diablo no puede llegar cuando usted es una persona fiel a Dios. ¿Cómo usted cree que el diablo va a tener más poder que Dios? Si Dios es el que lo permite a veces, el zarandeo. Como yo lo he venido predicando, así como el Señor se lo dijo a Pedro. Te van a zarandear, pero yo oro, le dijo al Padre, para que tu fe no te falte. Situaciones que a veces vienen a nuestra vida es para ver esa fe, pero la fe hay que activarla, porque la fe no es, sí, me acuesto a dormir y tengo fe. No, la fe se tiene que activar, hermano. Usted tiene que tener fe en algo que usted va a hacer, para mis hermanos, para producir. Pero imagínense si usted, si yo tengo fe en el Señor y yo declaro, yo profetizo, mis hermanos como aquellos amén, aleluya, y dicen un montón de cosas y que las cosas van a venir y que las cosas van a llegar. No, mis hermanos, si la gente no hace nada, es como que, mis hermanos, hay gente que nada más, haces esto, haces el otro, como robot para allá y para acá, pero no le dicen hacer esto, no lo hacen, mis hermanos. Este hombre, mis hermanos, era para que se quedara con un legado glorioso. A él le tocaba. No solo la unción, mis hermanos, de Eliseo, también la unción de Elías. Y todavía la unción que Dios le iba a dar a él. Pero le fue infiel a Dios. Mis hermanos, dice el Señor que para todo hay tiempo. ¿Sabía usted que hay tiempo? El tiempo que nos da el Señor para rectificación, porque usted no va a rectificar cuando usted quiera. Algún día me voy a ministrar. No, la rectificación, mis hermanos, el Señor da un tiempo. Hay un tiempo que el Señor hasta permite que usted se queje y que alguien le diga, ya no hables cosas negativas, porque lo negativo te va a venir a tu vida. Yo lo he predicado. Es la ley de la atracción. Lo que yo hablo, lo que yo digo, yo con los dichos de mi boca, yo voy a atraer o lo malo o lo bueno. Escoge pues, dice el Señor. Es uno el que escoge qué quiere, si vida, muerte. Es uno el que tiene poder en su boca. Si usted ahorita, mis hermanos, si nosotros, mis hermanos, ahorita nos hacemos a lo que todo lo que afuera dicen, mis hermanos, y nosotros también criticando, nosotros hablando. ¿Por qué? Por no conocer el tiempo de Dios, por no conocer lo que Dios está haciendo. Dios está trabajando, mis hermanos, con la humanidad y principalmente con la iglesia, con su pueblo, por la que Él ha de venir, por esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga,
Ahí el Señor está trabajando, mis hermanos. Está trabajando en esa fe. A ver qué estamos haciendo. Es que ahorita no tengo nada que hacer. Ore por los demás. Pídale a Dios que almas, mis hermanos, lleguen a los pies del Señor. Que esta situación haga que toda esa gente, mis hermanos, que se mantiene señalando, murmurando, peleando, mis hermanos. Mire, si el pueblo de Dios, todos nos humilláramos delante de Dios y no anduviéramos protestando, no nos anduviéramos rebelando, no estuviéramos diciéndole a la gente que nos rebelemos delante de las autoridades que Dios estipuló en esta tierra. No es que nos estemos haciendo, mis hermanos, a lo que el hombre dice. Dios lo permitió. Dios permitió esto, y para muchos que no lo saben, mis hermanos, por eso se están rebelando y están llevando al pueblo a rebelarse delante de Dios. Este es tiempo, siervos y siervas de Dios, que tenemos que preparar al pueblo para las cosas más fuertes que se avecinan. Tenemos que preparar a esa gente. Este es un tiempo que el Señor, por eso, hoy miren, estábamos con las hermanas que nosotros nos conectamos por Skype, mis hermanos, en intercesión, y una de ellas tuvo una revelación de parte de Dios y me decía, sabes, me dijo, y ella no me dijo, mira, me dijo, el Señor sacó a toda la gente, ahorita están cerradas las iglesias porque todos estábamos leprosos. No, ella no me dijo eso. El Señor me dijo, nos sacó a todos ahorita de la iglesia porque todos somos unos leprosos, me dijo. No hemos hecho las cosas como Dios nos ha mandado. Hemos sido altivos. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado delante de Él? Y ahora es un tiempo donde el Señor nos tiene para rectificación, para que anhelemos, para que deseemos un día regresar a la casa de Dios, pero no a contaminarla, no a seguir con lo mismo, mis hermanos. Porque mire qué triste que en una congregación, mis hermanos, los mismos, siempre, mis hermanos, con problemas, con situaciones, mis hermanos, que no dejan avanzar la obra. Vienen mis hermanos, a desgastar nada más la obra. Dios quiere gente, mis hermanos, que se levante, no gente mentirosa, chismosa, calumniadora, mis hermanos. El Señor, mis hermanos, eso, mis hermanos, esos no son frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son paz, benignidad, amor. Y es lo que nos hace falta, siervos de Dios. Dios nos está hablando a tiempo. Mire este hombre lo que hizo. Le dijo, desde el día de hoy, le dijo, la lepra que este hombre tenía se te pasa a ti y a toda tu familia. Qué tremendo, mis hermanos, que arrastremos a nuestra familia. Muchos, mis hermanos. Yo le digo, dice, si yo le dije que anda mal, que no está bien. Como le voy a decir algo a los varones, así como le dijo un día David a Salomón, compórtate, le dijo, como hombre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Como cabeza. Rectifiquemos, padres de familia, lo malo que hemos hecho. Porque recuérdense que si un hijo se porta mal, si un hijo está mal, mis hermanos, ¿quién es el que sufre? Uno de padre. Por eso yo lo llamo hoy a la rectificación. A mí me duele mucho mi corazón. ¿Sabe que estos días llevo carga por el pueblo? Y mis oraciones para mi Padre Celestial. Yo le digo, Señor, que tu misericordia se extienda. ¿De qué le sirve a usted ser librado del coronavirus para que siga haciendo lo mismo aquí? Yo quiero verlo un día a usted delante del trono de la gracia y que el Señor lo reconozca como hijo, como siervo. Pero oiga bien, sobre toda cosa guardada que hay en su corazón, libérese, pida perdón a Dios. No seamos altivos, mis hermanos. No le sigamos haciendo daño a nuestros hijos. Ellos son los que a veces
tienen que llevar esa carga espiritual por las rectificaciones que nosotros no hacemos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hicimos cosas en nuestra vida que muchas veces nos olvidamos y no le pedimos, mis hermanos, perdón a Dios? Todo eso, ahí lo tenemos en casa, pero hoy el Espíritu de Dios está ahí. Si usted quiere que el Espíritu Santo venga y que sople sus vientos de poder, sus vientos de gloria y de victoria en su casa, y sus casas sean libertadas, liberadas, ahí donde está, no tenga pena con el que está allá a la par. Si quiere derramar sus lágrimas delante del Dios Altísimo, dígale al Señor: perdóname. Porque derramar lágrimas no es de gente cobarde, sino que es de aquella gente, mis hermanos, que verdaderamente se arrepiente delante de Dios. A veces hay gente que el siervo de Dios se vuelve chillón, llorón, que por cualquier cosa, sí, mis hermanos, porque uno se vuelve sensible a la voz de Dios, y sabe que duele más ver gente insensible, ver gente, mis hermanos, que parecen témpanos de hielo, gente que no quiere obedecer la voz de Dios, gente que no quiere soltar esas cargas, no quiere reconocer que le hemos fallado a Dios. En nombre yo de todo el cuerpo de Cristo, yo le digo al Señor Dios Todopoderoso: te hemos fallado, hemos pecado contra ti y contra el cielo. No hemos enseñado a los demás, ni a los mismos de nuestra casa, a saber qué es lo santo y qué es lo profano. Dios no quiere que las dos cosas estén mezcladas. Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Padre, yo bendigo cada hogar, yo bendigo a cada persona, y te clamo y te pido, Señor, que esta palabra haya quedado como una semilla en su corazón, y que esta palabra la pongan por obra, Señor. Que sean hacedores de tu palabra, que vivan conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Y yo declaro, Padre, que toda esa debilidad que haya en cualquier de los que en este momento entraron en tu presencia, Señor, ahora tú los haces fuertes, y yo declaro que están sobre esa roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerde que si el Señor no es el que construye su casa, la vida suya y la vida de sus hijos, en vano trabajan los trabajadores. Yo declaro que su casa no está sobre las arenas, que ningún viento la va a derribar. Usted está sobre esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Santo, bendito de Israel. Gracias, Yeshua. Gracias, mi Yeshua Hamachi. Gracias, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Gracias porque el manto de salvación, Señor, está en nuestros hogares. Está de que nosotros lo tomemos y nos envolvamos en él, Señor. Yo hago un acto profético en este momento, Señor, y envuelvo cada hogar que sintió, Señor, que la palabra le estaba hablando, y tú lo envuelves, Señor, en tu regazo, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, mi amado Espíritu Santo de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Bendiciones, mi hermano. Dios me lo bendiga. Recuerde que le bendecimos, que le amamos. Congregación, les extrañamos, pero sé que el Señor está haciendo cosas grandes ahí en sus casitas. Sé que estamos viendo la gloria de Dios, y por eso alabo a mi Señor, a mi Padre Celestial, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y a todos aquellos que se conectaron, bendiciones. Que Dios los bendiga con toda clase de bendiciones, pero sobre todo que esté sobre ustedes esa sabiduría que proviene de Dios,
Y sé que el Señor hoy abrió el entendimiento y que hubo un despertar en su vida. Bendiciones, mis hermanos, y nuevamente aquí le espero que si usted se conecte el día viernes a las 11 de la mañana y el día domingo en nuestro servicio dominical, para siempre darle honra y gloria a nuestro Señor. Dios me lo siga bendiciendo. Amén.